Vamos a ponernos en las manos del Señor y luego ya entrar de lleno a la clase. Amén. Oremos. Padre, damos gracias en esta tarde una vez más porque nos permite estar aquí. Gracias por su amor y su misericordia que han sido derramadas sobre nuestras vidas, porque queremos reconocer que este día no era prometido ni merecido, mas por su amor, su misericordia, hoy podemos estar aquí. Gracias, Padre. Queremos poner en sus manos este tiempo de estudio de la clase que vamos a estar teniendo, para que abra nuestro corazón y nuestro entendimiento, para todo lo que vayamos a estar explicando, para poder aprender. Señor, aunque es una clase de la historia de la iglesia, te pedimos que hables aún a nuestro corazón, porque no está limitado tu poder ni tu voz, aunque es una clase, Señor. Aquí vinimos a aprender de todo, Señor, de todo lo que dice tu palabra y de todas las cosas que también has permitido en la historia, Señor, para no repetirlos, para recordar nuestra responsabilidad como la iglesia. Y bueno, también para estar preparados para todo aquel que nos demande, Señor, respuesta de nuestra fe, Señor. Pero queremos poner en tus manos, reconociendo que dependemos completamente de la guía de tu Espíritu Santo, Señor, de la fuerza y la sabiduría que provienen de parte de ti, no solo de nuestras capacidades o no únicamente de lo que podemos hacer con las habilidades que nos has prestado, sino que por encima de eso dependemos completamente de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Porque no es malo estudiar, ¿verdad, hermanos? Nunca eso es algo que hemos creído. A veces se puede malinterpretar. La realidad es que no es así. Siempre que hablamos de estos temas, siempre que vamos a dar un tema, ¿verdad?, de estudio o decimos que es importante estudiar, pero que también pues el vivir lo que aprendemos y el no usar el conocimiento que hemos adquirido para, pues nuevamente para presumir o para querer ganar discusiones, amén. Entonces, pero bueno, al final dependemos completamente del Señor, de la guía de su Espíritu, y bueno, pues aquí estamos para aprender, amén. Bueno, vamos a continuar entonces con, ya nos pusimos en las manos del Señor, vamos a continuar con nuestra serie de la historia de la iglesia. Amén. Estamos en la parte 2 de la historia de la iglesia y hoy es el tema número 33. Hoy vamos a hablar del reino radical de Münster o Münster, ¿okay? Este es un nombre en alemán, son ciudades, vamos a hablar de algo que pasó en la Alemania de aquella época. Recordemos que han pasado varias cosas, ¿ok? Todavía esto es historia de la iglesia, pero específicamente esto es historia de la reforma de la iglesia, porque todavía no fue solamente Lutero y Calvino y ahí quedó. Todavía sucedieron algunas cosas, todavía se levantaron algunos grupos, y bueno, todavía hay unos eventos más que relatar en cuanto al desarrollo de la reforma protestante, porque comúnmente se cree o se ha creído que Martín Lutero fue quien terminó la reforma o que se culminó ahí, pero realmente eso fue lo que inició y destapó o estalló lo que fue la reforma. Por esos años en diferentes partes del mundo se comenzó a expandir el protestantismo, ¿okay? o lo que fue la reforma, ¿no? Ya con los años pues muchas ramas surgieron y hablamos de algunos grupos y todavía vamos a ver otras cosas. Hoy vamos a aprender algo muy interesante. ¿Has escuchado de los menonitas? ¿Sí o no? Bueno, hoy si alcanzamos, vamos a ver quién inició o quién fue de los que inició el movimiento o a qué se debe que iniciaran o la existencia de lo que son los menonitas. Amén. Entonces, vamos a empezar. La ocasión anterior o la clase pasada hablamos de un personaje, de un hombre llamado Michael Sattler. ¿Recuerdan? Ok. Pues él representa, ¿verdad? Si Michael Sattler representa a los anabaptistas más moderados, recordemos lo que él vivió, ¿no? Ya lo que dijimos, ¿no? Y de corriente principal, lo que ocurrió en la ciudad de Münster en el año de 1532 es un ejemplo del otro extremo. Porque en 1532 los radicales tomaron el control de la ciudad de Münster en Westfalia. Okay, esos son lugares allá en Alemania. Los peores temores, ¿verdad?, de protestantes y católicos
se hicieron realidad e incluso se superaron. Porque las tensiones con el obispo católico, ¿verdad? La peste y la pérdida de cosechas produjeron una enorme tensión en esta ciudad de unos 15,000 habitantes, o sea, que es lo que es la gente que vive ahí, cercana a la frontera con Holanda, o lo que se conoce como Holanda o Países Bajos, ¿no? De aquella época. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un evento muy interesante, ¿no? Fíjense, vamos a empezar diciendo que la ciudad de Münster rechaza el catolicismo. En un punto, esta ciudad, recordemos que un impacto que tuvo la reforma es que muchas ciudades que habían abrazado el catolicismo lo empezaron a rechazar, ¿ok? Entonces empezaron a ya no estar de acuerdo porque escuchaban de lo que estaba surgiendo por la reforma, de cómo predicaban los protestantes, Lutero, Calvino y todo lo que, ¿verdad? Todo lo que estaban diciendo, cómo protestaban contra la iglesia, en este caso la iglesia católica, porque no estaban haciendo y no estaban viviendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios decía, ¿ok? Por eso este movimiento fue también, además que mucho de la evangelización, si se puede decir así, fue a los que estaban en el poder, o sea, a los gobernantes. Y muchos creyeron y otros empezaron a acercar, otros empezaron a abandonar ese camino. Bueno, muchas ciudades muchos lugares que habían adoptado o ya tenían muy impregnado el catolicismo, lo empezaron a desechar, ¿no? Y esta fue una de esas ciudades también, porque hablábamos de que Calvino hizo lo que hizo allá donde él estaba, junto con este otro hombre con el que lo acompañó. Ellos se encargaron, ¿verdad?, de evangelizar la ciudad de Ginebra, ¿ok? Porque Ginebra era católica, pero ellos ahí hicieron su trabajo y adoptaron el protestantismo. Pero aquí Münster es algo parecido, pero un poco más radical, un poco más oscura la historia. Un hombre de nombre Bernard Rotterdam era un sacerdote católico disidente y aprovechó toda esta tensión que había en el año de 1532 y presionó el consejo de la ciudad, y finalmente el consejo de la ciudad fue persuadido de rechazar el catolicismo a favor de una nueva religión. Esto ocurrió en marzo de 1533. ¿Pero qué pasó? Bueno, ¿por qué este hombre Rotham hizo todo esto? Bueno, él había abrazado las tensiones, la teología de un hombre llamado Melchior Hoffman, y Hoffman había predicho, o en su idea, ¿verdad?, él profetizó, ¿no?, si lo vamos a decir así, que Cristo volvería a finales del año de 1533, que él dijo que lanzó esta, entre comillas, ¿no?, profecía, que Cristo iba a regresar a finales de ese año, poniendo fin a la historia del mundo. Cuando esta segunda venida no sucedió, porque pues obviamente no sucedió, el carismático radical holandés Jan Matthys profetizó una nueva fecha, que sería en la Pascua del 5 de abril del año de 1534. O sea, este hombre, Jan Matthys, dijo, este otro hombre, que en realidad Jesús regresaría el 5 de abril del de 1534. Si en el momento, este sería el momento en que Cristo volvería de nuevo. Pero a mediados de febrero, de 1534, el propio Matthys llegó a Münster y poco después de su llegada tomó el control personal de la ciudad y la declaró, fíjense, la Nueva Jerusalén. Una visión bastante apocalíptica de Matthys incluía la violencia. A su llegada, fíjense, declaró que los elegidos debían blandir la espada contra todos los impíos en la ciudad de Münster, en preparación para el reino milenario de Cristo. Este hombre tuvo quién sabe qué cenó, ¿verdad? Ya es que nos pasan cosas, ¿cuántos han soñado cosas raras, no? Y bueno, tenía estas ideas. Llega a la ciudad de Münster y la declara la Nueva Jerusalén y pues empieza a decir estas cosas, ¿no? Que los elegidos debían preparar la ciudad para el regreso de Cristo, pues matando a todos aquellos que se consideren impíos. Pero esto fue una medida muy extrema porque obviamente no es algo que venía de parte de Dios, es algo que venía de su mente, desde su imaginación.
pero muchos le creyeron o muchos le siguieron y lo miraban como un profeta. Por eso ahí la importancia de nosotros siempre lo recalcamos, de que alguien que va a hablar de parte de Dios tiene que ser consecuente a lo que la Biblia dice. ¿Sí me explico? Hoy en día la profecía no es como en el Antiguo Testamento, ya no es tanto decir lo que va a pasar, porque ya prácticamente todo está escrito. Son casos muy específicos, no podemos decir, ¿verdad?, de que, hermano, soy profeta y siempre miro el futuro. No es así. Hoy la otra función que tenían los profetas y que actualmente lo tenemos que ejercer cada cristiano, es el de proclamar la palabra de Dios. Recuerden que el profeta era el que representaba a Dios delante del pueblo y el sacerdote representaba al pueblo delante de Dios. ¿Se acuerdan? Entonces, un profeta es el que proclama la palabra de Dios, el mensaje que viene de parte de Dios. Entonces, cuando uno predica, está haciendo la proclamación y en un sentido, la función de un profeta que proclama la palabra de Dios, el mensaje que viene de parte de Dios para su pueblo. Muchas veces es exhortación, ya lo sabemos, los tipos de mensajes que hay. No solamente ideas raras y maneras antibíblicas o contrarias al carácter de Dios, o que ofenden el carácter de Dios, o que no hay respaldo en la palabra de Dios, que lleven a este tipo de cosas. Por ejemplo, esto. Recuerden, hermanos, que si alguien nos va a hablar de parte de Dios, no nos va a llevar a hacer todo este tipo de espectáculos. ¿Sí me explico? Porque tampoco estoy diciendo que Dios no se manifieste y tal, pero aquí es un claro ejemplo de cómo no se hacen las cosas. Cuando alguien nos habla de parte de Dios, nos va a llevar primeramente a reconocer si estamos, ¿verdad?, y la mayoría de las veces es así, en pecado, reconocer el pecado y al arrepentimiento para volvernos a Dios. No para volvernos Dios, ¿no?, sino para volvernos a Dios. Esa es la verdadera profecía, o esa es la función, ¿verdad?, que tiene una de las propósitos que tiene el proclamar la palabra de Dios. No inventar algo, ¿verdad?, ahí. Entonces, pero bueno. ¿Y qué creen que pasó? Pues llegó la Pascua, el día, la fecha que este hombre, Jan Matis, había dicho que Jesús regresaría. Pues llegó la Pascua, pero no llegó el Mesías. Matis recibió entonces una visión divina en la que se le decía que era invulnerable a las armas de los impíos. Fíjese esto, hermano. ¿Le suena? ¿De dónde hemos escuchado esto? Y bueno, ya sabe, a ese que se le vino a la mente, ese. ¿Ok? Así que lanzó un ataque suicida contra el ejército católico que estaba asediando la ciudad de Münster. Atacó, ¿y qué creen que pasó? Pues fue inmediatamente abatido y murió. Bueno, al saber que Matis había muerto, su lugarteniente, llamado Juan de Leyden, o Jan de Leyden, asumió el manto profético en Münster. En cuanto se enteró, ¿verdad?, corrió inmediatamente por las calles de Münster, completamente desnudo, y cayó en trance durante 3 días. Salió del trance y declaró ser, y citó, ¿verdad?, ser el rey de justicia. Fíjese esto, hermano. Y el gobernante absoluto de la nueva Jerusalén. Pues otro rey David, pues no se creyó ahí, se aventó un quién sabe qué comían en esa época o qué no comían, ¿no? Pero fíjese, hermanos. Ahora nos sorprendemos de muchas cosas que vemos, pero cada cierto tiempo aparecen estos personajes, ¿no? Pero bueno. Este hombre creó 12, lo que llamó, fíjense, ancianos de Israel, y controló la ciudad a través de estos ancianos. Se identificó a sí mismo como el nuevo rey David, que gobernaría el mundo como un rey guerrero en preparación para el regreso de Cristo. Pues como se puede ver, Jan de Leyden, o Juan de Leyden, ya traducido al español, bueno, ya es latinizado o transliterado,
tenía algunas nociones bastante extrañas, ¿no cree? Porque evidentemente no era un rey, él no era un elegido para ser un nuevo rey David. Un nuevo rey David, entre comillas, no es algo respaldado por la palabra de Dios. Las profecías mesiánicas hablan de que el Mesías es descendiente del rey David, pero es él el que va a reinar. Nunca se dice que va a haber un mini rey David y lo va a preparar. Es el Mesías el que va a traer la paz al mundo, el que va a hacer la restauración de Jerusalén y muchas cosas más. Pero no se ve esto. No hay estos ya fueron inventos completamente de todo. Entonces, la palabra de Dios obviamente no respaldaba esto. Pero ¿qué pasó? Bueno, que aquellos que creyeron o siguieron estas ideas eran obviamente personas que no habían sido responsables, creyentes, ¿no?, en su meditación y lectura de la palabra de Dios, porque la Biblia jamás avala eso. Uno no va en ese sentido, al que seguimos es a Jesús, ¿verdad? Pero en un sentido, ¿verdad?, más humano, no seguimos estas corrientes o estos hombres que dicen ese tipo de cosas donde la palabra de Dios no respalda. ¿Okay? ¿Qué más hizo? Bueno, otra cosa que hizo fue que fíjense, este hombre introdujo la poligamia, citando el precedente del Antiguo Testamento. Así que lo que sucedió fue que en poco tiempo acumuló este hombre todo un harem de 16 esposas. Se le metió el espíritu a Salomón también, yo creo, pero bueno. Fíjense, 16 esposas cuando una de sus nuevas esposas se le resistió, el propio Leiden la decapitó públicamente. En el mercado, fíjese. Y eso es algo bastante drástico, ¿sí o no? Como cuando decimos que este hombre fue muy drástico, verdaderamente lo fue, un completo radical, ¿no? No en el buen sentido, sino en el mal sentido. Entonces, pues tenía un montón de cosas muy extrañas, ideas muy raras. Este es otro claro ejemplo de lo que no debe suceder o de lo que no debe hacer alguien que se dice ser un ministro, ¿no? No, todo lo que se debe, las cosas que se deben hacer en la iglesia, en una iglesia, ¿verdad?, siempre es dependiendo de la guía del Espíritu Santo, de lo que Dios nos muestre a través de su palabra, en oración, de forma de la necesidad, ¿verdad? No estas ideas raras que de repente surgen ahí, que mire algo. El otro día, curiosamente coincide con esto, ¿no? Pero el otro día me preguntaron, porque pues todos tenemos amistades cristianas, ¿sí o no, verdad? Que no están aquí, que van a otras iglesias, ¿verdad? Y damos gracias por ellos. No es aquí ningún sentido de nada, pero me hicieron una pregunta muy, pues la verdad casi no me la pregunto. Creo que es la segunda vez que me la hacen, porque ya mis amigos cristianos ni me hablan tampoco. No, pero sino que me preguntaron que si yo nunca había visto nada, porque estaban platicando unas cosas ahí de que en la iglesia donde van, ¿no? Y pasan, ya saben, no voy a entrar en detalles, ¿no? Luego aquí me prendo como estopa, decía él. Entonces me preguntaron a mí, oye, tú nunca has mirado nada así de que... Entonces, pues uno tiene que ser sabio, ¿verdad? ¿Cómo saben? Entonces, pues yo contesté la verdad. Sinceramente, no digo que no sea posible. ¿Se acuerdan cuando hablamos, voy a hacer un paréntesis aquí, cuando estuvimos dando la clase de angiología? Cuando estábamos en esa parte, ¿se acuerdan? Que gente da testimonio de que ha mirado ángeles y qué tal, y muchas cosas. Bueno. Y hicimos una reflexión, una pregunta donde dijimos que si era posible ver o no, ¿verdad? Bueno, es posible, claro que es posible, que esos son seres que de repente se pueden manifestar, pero ¿cuál es el objeto o el objetivo o el propósito de estar mirando ángeles a cada rato? ¿Ok? Ese es el punto aquí. O sea, no creemos, porque la palabra de Dios nunca dice que no creemos que no se puedan ver o manifestar lo que sea.
Pero hemos aprendido a que, ¿se acuerda lo que dice la palabra de Dios? No andamos por vista, andamos por fe. Una de las maneras de entender esta frase en el contexto bíblico es que los sentidos nos engañan a veces, ¿sí o no? Las emociones también, ¿sí o no? Hay veces que estamos aquí, ¿verdad? En la casa de Dios, en la casa del Señor, en la iglesia adorando, y a veces pasa que no sentimos, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ya por eso Dios no está. Ya por eso Dios no nos va a hablar o no se va en alguien, no se puede revelar. Pues claro que no, Dios no está limitado por lo que sentimos o dejemos de sentir o por lo que vemos o no vemos. ¿Sí me explico? Ahora, ¿por qué aquí alargo este punto? Porque luego alguien puede malinterpretar, no, ahí ustedes no creen en nada, los hermanos, la higuera seca. No, es que no creamos en eso. Pero hemos aprendido a que pues no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Tercera suponía 5:12. No, pero no es así, ¿sí o no? Hay cosas que tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, entonces regresando aquí, este hombre pues se la pasaba, o muchas de las cosas que eran de que yo miré, que visiones y que todo eso. Ahora, volvemos al punto principal. ¿Cuál es el objeto de estar mirando eso? Si algo sucede, acuérdense, hermanos, que todo nos debe llevar a ser edificados, a ser capacitados, a ser instruidos en la palabra de Dios, en nuestra relación con Él, en nuestra comunión con Él. Si este tipo de cosas no nos están llevando a ir en una verdadera adoración a Dios, porque esto se convierte en un ídolo para muchos, de verdad. El querer ver, el querer sentir, el querer experimentar a Dios, o sea, en un sentido ya muy extravagante, digamos, eso se convierte en un ídolo para muchos. No, es que hermano, yo sí no voy y no siento salgo vacío, santo, y el Espíritu Santo no es suficiente, ¿verdad? Para la gracia de Dios diariamente, ¿acaso no es suficiente? Pero a veces venimos de vidas a lo mejor donde vivíamos al límite, ¿no? De que hasta donde el cuerpo aguante, decían mi abuelo. Y ahora en Cristo quieren igual, hasta que, ¿verdad? Entonces, pero no es así ya en Cristo, ya no es, bueno. Pero bueno, el punto es que este personaje aquí, Mathis, y su predecesor, Leiden, también tenían esto. ¿Qué pasó? Bueno, sucede algo muy, pues aquí bastante, pues un conflicto, ¿no? Hubo una respuesta. Fíjense, católicos y protestantes se unen para retomar Münster, porque la ciudad era un caos, o sea, ya era demasiado lo que estos hombres hicieron. En una de las alianzas más extrañas, podríamos decirlo de esta manera, del siglo XVI, o sea, en el espectro del radicalismo de Münster, se persuadió, ¿verdad?, que se persuadió para que, ¿verdad?, al protestante Felipe de Hesse, para que se uniera a los soldados entre los católicos que asediaban la ciudad de Münster. A medida que el asedio se estrechaba, el hambre asolaba la ciudad. Que la gente estaba pasándola mal por todos esos conflictos que estaban sucediendo. Los informes sobre el canibalismo se filtraron. Finalmente, tras una furiosa batalla, la ciudad fue tomada por las fuerzas combinadas entre católicos y protestantes. Esto ocurrió en junio, para variar, del año de 1535. Bueno, el rey Juan de Leiden, que estaba al mando o estaba en el poder, fue capturado por esta unión, por esta alianza, y expuesto públicamente durante varios meses. Fíjese esto, así fue como él terminó. Fue expuesto públicamente varios meses antes de su ejecución al final de enero de 1536. Al igual que otros radicales, fue torturado hasta la muerte. Fue una ejecución lenta y dolorosa, con hierros al rojo vivo. Fíjense, lo calentaban los metales, los fierros al rojo vivo, y con eso lo picaban. En uno de los hechos más extraños, a pesar de ser torturado, Juan de Leiden nunca emitió un sonido durante su horripilante tortura. Fíjese esto.
lo que data la historia. Estaba en una especie de estado catatónico, se dice. Finalmente murió y su cuerpo fue arrojado a una jaula de hierro y colgó de la torre, y lo colgaron de una torre de la iglesia que se llama de San Lamberto en Münster, como un recordatorio visual para todos, ¿verdad? De cómo era un radical y cómo podían terminar. Pues este hombre obviamente hizo cosas malas y en aquella época lo que resolvieron era haberlo pues torturado y ejecutarlo. Ya hemos dicho cuando vimos cuando vimos la parte cuando hablamos del episodio de la ejecución de Miguel de Servet, que era un hombre que estaba en contra de todo lo que decía Calvino, especialmente de la doctrina, pues casi todas las doctrinas del protestantismo, y hablamos de que él no creía en la Trinidad. Y una de las cosas que le hicieron fue ejecutarlo. Bueno, lo ejecutaron. Entonces, por no estar de acuerdo en la doctrina. Y dijimos que aunque no tenemos por qué, ¿verdad? No tenemos, si estamos en un punto en desacuerdo doctrinalmente, eso no es motivo para tomar decisiones de ese tipo. En esa época lo hicieron, pero hoy en día se nos ha enseñado que aunque no estemos de acuerdo con algo, puede ser un amigo, un conocido, un familiar, en alguna doctrina, eso no debe ser motivo para tratarlo mal, para discriminarlo, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan cuando explicamos eso? Bueno, aquí fue otro caso. Estos grupos se unieron, dos grupos de uno de católicos y otro de protestantes, para capturarlo y torturarlo y pues ejecutarlo. Ahora, obviamente que él era culpable de todo lo que se quejaban. Sin embargo, esa solución no era la mejor, digamos, ¿no? Pero bueno, al final él ofendió a Dios también y bueno, por eso muchos terminan de una manera horrible. Pero bueno, este fue el reinado de Münster. Duró un año, fíjense nada más, duró un año. Este evento, todo lo que relatamos, se le conoce en la historia como el reinado de Münster. Un reinado que duró un año. Demasiado extremo, demasiado radical, pero pues muy corto por todos los extremismos que vivió. ¿Pero qué sigue aquí? Bueno, aquí hubo un gran número de respuestas al reino radical de Münster. Quizás no haya, ¿verdad?, mayor indicación de las dramáticas diferencias entre los anabaptistas que la disparidad entre Menno Simons y el reino radical de Münster. Y aquí es donde aparece este personaje, Menno Simons. Él rechazó absolutamente, él era un anabaptista, absolutamente el uso de la violencia en su perspectiva teológica. Él no estaba de acuerdo en que se resolvieran las diferencias teológicas con violencia. O sea, él no estaba de acuerdo con eso y lo expresó bastante. Entonces, lo que buscaba este hombre era repudiar totalmente el reino radical de Münster y su uso de la violencia. En la mayoría de los aspectos, su teología y su eclesiología se asemejan a la de los hermanos suizos, ¿no?, a lo que estaba pasando ya en Ginebra. Menno parece haber entrado en la contienda cuando su hermano Pieter Simons perdió la vida tras unirse a los seguidores de los revolucionarios de Münster. La muerte de su propio hermano parece haber marcado un profundo punto de inflexión en su vida. Profundamente enojado, este hombre, Menno Simons, escribió un tratado condenando la revuelta de Münster, titulado La blasfemia de Juan de Leyden. Él no estaba de acuerdo con todo lo que decía Leyden y con todo lo que hacía. Y pues bueno, obviamente tampoco con su teología. Pero él no llegó al punto de ser violento. Él no estaba de acuerdo con eso. Bueno, pues Menno se dedicó a rescatar, fíjense, el remanente disperso de Münster y a darle un nuevo enfoque no violento. Sus creencias básicas fueron resumidas en su libro llamado Los Fundamentos del Cristianismo. Al igual que otros anabaptistas, su hermenéutica literal
llevó a rechazar el bautismo infantil. Acuérdense que en esa época los anabaptistas no estaban de acuerdo con el bautismo de niños. Ellos decían que no. Es ya cuando eres adulto, ya cuando eres consciente, ya cuando eres adulto, ¿no? Pero cuando eres niño no. Entonces su principal énfasis pastoral fue la disciplina. Organizó un anabaptismo mucho más irenista en torno al modelo apostólico, en el que la comunidad cristiana se apoyaba mutuamente en el camino de la santificación. Él no estaba de acuerdo con la violencia. De este hombre, fíjense, del movimiento y de todo lo que él hizo en ese momento, de ahí surgen lo que hoy conocemos como los menonitas, de Menno Simons. Son una rama del protestantismo, son anabaptistas, pero pues aquí casi no se ven mucho, pero están más del lado en Europa, y por lo regular en general son de Alemania. Entonces, yo nunca he visto a uno, pero yo sí había unos amigos que conocían a uno, pero bueno, pero ellos vienen de ahí, fíjense, de este hombre, de Menno Simons. Y aunque los menonitas se enfrentaron a divisiones internas, fueron capaces de mantener su espíritu distintivo, comunitario y pacifista hasta nuestros días. Se les caracteriza mucho a estos menonitas, a esta rama, por ser muy pacifistas, porque es algo que se les enseña mucho, a ser muy tranquilos, de no violencia. ¿Me explico? Si se busca hoy en día un ejemplo de tradición anabaptista que haya perdurado desde el siglo XVI hasta nuestros días, pues no hay que buscar más allá de los menores. Ellos se han preservado hasta este momento como esa rama que surgió de ahí, ¿no? Pero bueno. Después de ahí sucede algo, la contrarreforma católica, porque pues el avance de la reforma estaba avanzando bastante. Aquí yo creo que vamos a quedarnos a la mitad porque todavía es más, pero vamos a hablar un poquito de lo que fue la contrarreforma católica, ¿ok? ¿Qué estaba pasando aquí? Bueno, a medida que avanzaba la reforma protestante, porque se estaba expandiendo, acuérdense que esto fue todavía bastante impactante y estaban muchas ciudades, como ya dijimos al principio, estaban abandonando el catolicismo y estaban adoptando el protestantismo, ¿ok? Bueno, a medida que la reforma protestante avanzaba, no es de extrañar que finalmente se produjera una respuesta por parte de la Iglesia Católica. O sea, porque estaban perdiendo, digamos de esa manera, pues terreno y muchos movimientos, todo lo que estaba sucediendo. Por su propia naturaleza, el protestantismo era un movimiento bastante agresivo, porque sí inició bastante agresivo con cuando Lutero clavó las 95 tesis, con las declaraciones de Lutero hacia el Papa, y con todas las declaraciones también de Calvino, y bueno, y tal. Y con los precursores, ¿no?, de ellos, que uno de ellos fue John Hus y John Wycliffe, ¿no? Entonces estaba bastante agresivo el movimiento en ese sentido. Y esa fue una de las cosas que también influenció para la expansión. Como fichas de dominó, fíjense, los principados católicos cayeron ante la promesa del protestantismo. Los protestantes hicieron importantes incursiones en Alemania, como el claro ejemplo de Münster, en Francia, Inglaterra y Escandinavia, y parecían arrasar con lo que quedaba de la Europa católica. La popularidad de la protesta de Lutero, ¿verdad?, pues tomó, ¿verdad?, desprendido al papado y a los monarcas católicos. Nunca se esperaron, o sea, la Iglesia Católica en ese momento, el Papa y todo el clero de la época, nunca creyeron que pudiera surgir un movimiento que, pues, casi que deshiciera la Iglesia Católica, que hiciera que muchos de sus fieles cambiaran o decidieran abandonar la fe al modo de la Iglesia tradicional católica por adoptar uno diferente. Pero bueno, todo este empuje, toda esta, ahora sí que protesta de estos hombres empezó a llamar a las personas, porque miraban que
Entre todo y lo que ya hemos visto, ¿verdad? Las cosas tanto buenas como malas, entre todo y eso, la realidad es que los mensajes, los sermones, las predicaciones en las comunidades protestantes llegaban a ser más edificantes, y eran más edificantes que la tradicional misa del catolicismo romano. Y bueno, eso que hacía que la ciudad, los pueblos, miraran en la Reforma Protestante una esperanza de conocer a Dios y de salir de muchas cosas, ¿no? Cuando miraron y empezaron a ver la corrupción de la Iglesia católica, pues empezaron a abandonar ese modo de practicar el cristianismo, ¿no? Pero en la década de 1560, el progreso del movimiento protestante bajó el ritmo, ganando solo un nuevo principado para su causa en los Países Bajos. En Polonia y Lituania, que fueron predominantemente protestantes, algún tiempo fueron eventualmente ganadas de nuevo para la Iglesia católica. Y aquí hubo dos grupos católicos o dos facciones. La razón de esta ralentización fue que un catolicismo romano revitalizado contraatacaba con mucha fuerza. Así nació la Contrarreforma. Es importante aquí señalar que no todos los católicos eran hostiles a las ideas de los protestantes, porque luego de repente sí se tiene esa idea, pero la mayoría sí, porque no les gustaba lo nuevo en ese momento, pero muchos no estaban en desacuerdo. Lo otro que debemos recordar es que los protestantes, o el protestantismo, la Reforma, no quería crear otra rama del cristianismo, o sea, no quería hacer otra religión. Lo que buscaron en un principio era que se abandonaran las prácticas corruptas de la Iglesia y se volvieran a lo que hoy entendemos como los principios de la Iglesia primitiva, o sea, las sendas antiguas, a como era el cristianismo en los primeros años de la Iglesia. Eso era lo que buscaba la Reforma, no crear otra religión. Pero la Iglesia católica empezó a expulsar, a excomulgar, a rechazar a los protestantes. Por eso, pues, apartados, ¿verdad?, empezaron a predicar al pueblo, a la gente. Bueno, existían dos facciones que competían dentro de la propia Iglesia católica, cada uno con actitudes muy diferentes hacia los protestantes. Fíjense, había un grupo que se llamaban lo voy a decir, está en latín, ¿no? Los spirituali, ¿no? O los espirituales, ¿no? Ya en español, liderado por el cardenal Contarini, que buscaba la reconciliación con los protestantes. Este grupo buscaba, pues, estar bien, o sea, en una buena relación con los protestantes, porque era un conflicto, ¿no? Se miraban un católico con un protestante, casi que se agarraban ahí a bibliazos, ¿no? Pero este grupo buscaba que estuvieran bien. Estos progresistas católicos eran dolorosamente conscientes de la necesidad de una reforma. Ellos sí estaban de acuerdo que debería haber una reforma. Algunos de estos espirituales o spirituali incluso albergaban cierta afinidad con la concepción de Lutero sobre la justificación. Es decir, muchos estaban, pero ellos sí decían o estaban de acuerdo en cómo explicaba, en este caso Lutero, la doctrina de la justificación. Tenían, ¿verdad?, ese punto. La otra facción estaba igualmente preocupada por la necesidad de la reforma, pero no por el compromiso con los protestantes, sino por el repliegue en las doctrinas tradicionales, es decir, no abandonarlas. No tenían estómago, se dice, para la reconciliación con los herejes. Este grupo estaba liderado por el cardenal Carafa y se llamaban los Celanti, o los celotes, ¿no? No los celotes del primer siglo, ¿no? Sino que aquí se pusieron así, pero bueno. Y abogaban por la supresión, por la fuerza, si es que era necesario. Es decir, ellos preferían apagar el movimiento de los protestantes a la fuerza, de ser necesario. Era lo que ellos querían. Aunque también entendían que era necesaria la reforma, no estaban
no estaban dispuestos a estar de acuerdo o a tener buenas relaciones con los protestantes. Bueno, desde el concilio de Letrán, a partir de 1512, muchos dentro de la iglesia romana eran plenamente conscientes de que la reforma era una necesidad urgente en la iglesia. Este impulso reformista se manifestó en la aparición de nuevas órdenes religiosas dedicadas a la piedad personal. Ninguna fue más importante que la de los jesuitas, que fueron los que más influyeron en el retroceso de la marea protestante. Aquí surge este grupo de los jesuitas. Ellos tienen otro nombre, no vamos a decir cuál es, pero así se lo conoce de manera popular. Pero ellos hicieron mucho para, no estoy diciendo que son héroes ni nada, no. Simplemente que ellos hicieron mucho para detener lo que fue el avance del protestantismo. No hubo persona que abrazara la contrarreforma más que el fundador de los jesuitas, que fue Ignacio de Loyola. Él fue a él se le considera como el iniciador o el fundador de los jesuitas. Nacido en una familia noble de la religión vasca del norte de España, Ignacio se había convertido en un soldado de carrera. En mayo de 1521, mientras defendía la ciudad de Pamplona, su vida cambió para siempre cuando una bala de cañón francesa le destrozó la pierna derecha. Tuvo que someterse a varias operaciones, todas ellas sin el beneficio de la anestesia, sin anestesia. Durante la convalecencia en su ciudad natal, vivió una profunda experiencia de conversión y decidió que a partir de ese momento sería un soldado de Cristo. Eso sí, él así lo decidió, lo que se dice, ¿no? Estudió en la Universidad de París, donde permaneció 7 años y se licenció a la edad de 43 años, una edad avanzada para los estándares de la época, sinceramente. Y en el año de 1534, Loyola había reunido un grupo de 6 estudiantes con ideas afines o parecidas, ¿verdad? Todos ellos dedicados a convertirse en soldados de Dios. Estos 6 se convirtieron en el núcleo de lo que sería más adelante la Compañía de Jesús. Ese es el nombre oficial, ¿verdad?, de los jesuitas. Así se nombraron, la Compañía de Jesús, o Compañía de Jesús nada más. Bueno, ¿y ellos qué hacían? ¿Qué eran? La Compañía de Jesús, o los jesuitas, se estableció formalmente en el año de 1540. Loyola fue elegido el primer superior general. Tal y como Loyola concibió la sociedad, debía ser una orden de élite organizada, los jesuitas, ¿verdad?, debían ser una orden de élite organizada según criterios militares y que se distinguía por una disciplina muy fuerte y la obediencia al Papa, porque pues eran católicos. ¿Qué era uno de los rasgos que tenía? Otro de los rasgos que tenían que tener. Bueno, algunos de los sellos distintivos de los jesuitas incluían un nivel muy alto de preparación. Debían ser gente académica muy bien preparada. Deberían tener estudios. O sea, los que quisieran estar o formar parte de los jesuitas debían ser personas letradas, preparadas, académicos, pues, ¿me explico? Los seguidores recibían 10 años, fíjense, hermanos. A veces sí, a ellos sí les gustaba estar bien preparados, ¿no? Aquí una clase de los jueves y ya no queremos volver a venir, pero bueno. Los seguidores recibían 10 años de rigurosos estudios académicos de filosofía y teología, así como formación en el ministerio práctico. Solo entonces, después de que 10 años de que recibieran esto, 10 años, hermano. ¿Qué estábamos haciendo hace 10 años? Imagínense. Bueno, solo entonces, después de esto, se incorporaban formalmente a la Compañía de Jesús, a los jesuitas. Ahora no estoy diciendo que si no tenemos preparación, ellos eran una rama del catolicismo ahí, y ahora no estoy diciendo que si no tenemos preparación ya Dios no nos puede usar, no, claro que no, Dios no está limitado por eso. Al contrario, Dios nos ha mostrado, acuérdense que
No es malo el estudio, siempre lo hemos dicho y lo recomendamos. Pero acuérdense que la palabra de Dios nos dice que, y esto no es pretexto para no estudiar tampoco, pero aquí es donde Dios se glorifica. De lo más vil y menospreciado escogió Dios. ¿Se acuerda que dice la palabra? Para avergonzar a lo sabio, lo débil para avergonzar a lo fuerte. Porque el poder de Dios no está limitado por nuestras capacidades. ¿Me explico? Por eso, hermanos, no debemos frustrarnos si no entendemos todas las doctrinas, si no se nos graban todos los sermones, o si no nos aprendemos toda la Biblia de memoria, porque ese no es el objetivo de de la fe, ¿no? O sea, conocerlo, saberlo todo, eso es solo Dios. Eso no quita la responsabilidad de que nos debemos dedicar a empaparnos de la palabra de Dios, a meditar en ella, no con el deseo de buscar mero conocimiento o solamente saber mucho, sino con el profundo deseo de aprender a adorar a Dios como a Él le agrada. Y la Biblia lo enseña. En todas las historias, hermanos, a veces no lo creemos, lo digo en un sentido así general, ¿no? Pero para no especificarlo a alguien. Pero a veces no creemos que en la Biblia ya están las respuestas para todas nuestras situaciones. Ahí están. Pero tenemos que leer con mucha atención y tenemos que tener un ojo espiritual. No sé si no estoy aquí diciendo cosas acá muy raras, no, es en una manera, en un sentido, y hay que tomarlo como durez. Tenemos que entender que la palabra de Dios, la Biblia, no solo es tinta y papel, es una obra divina. Y ahí están las instrucciones. Pero, hermano, ¿cómo que dice? Paso 1, paso número 2. Miren, hermanos, en cada vivencia, en cada historia de cada personaje, o sea, hay que leer con mucha atención y con la guía del Espíritu, para ver cuál era el problema, cuál era el pecado de cada personaje y cómo Dios llevó a cada uno de ellos, de esos hombres y mujeres, a rendirle las áreas que estaban mal para que Dios los sanara. ¿Cómo fue el proceso? Porque no todos fue igual. O sea, a mí Dios me trata según, ¿verdad? Como yo soy, no a mi gusto, ¿no? Porque luego también, mi gusto es, hermano, no, sino conforme las capacidades y las, ¿verdad?, que cada uno tiene, porque cada uno de nosotros tiene personalidades diferentes y Dios sabe cómo tratarnos a cada uno. Y en la palabra de Dios están escritas las enseñanzas de personas que fueron a lo mejor muy parecidas a nosotros y cómo Dios los fue llevando a enseñarles, a rendir. Aprendemos de todo, ¿sí o no? De José el Soñador, de lo que le pasó a él, de Daniel, de sus amigos, de Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? El señales, le dicen, porque para todo quería señalar, Señor, pues, y a veces, y en su misericordia Dios, ¿verdad? Pero al final hay una lección ahí en Gedeón, ¿no? De malos ejemplos, y están ahí también los malos ejemplos de cómo no debemos hacerlo. Está Sansón, ¿verdad? Demas, Judas, está Giesi, el siervo de Eliseo, ¿se acuerdan? Hombres que no valoraron lo espiritual, como decíamos hace 2 semanas en Algodones, que no se tomaron en serio lo espiritual, que pusieron sus ojos, su corazón en las cosas de aquí de la tierra. Y Dios trajo el juicio y la disciplina. ¿Qué es lo que nos puede pasar cuando nosotros no nos doblegamos al trato de Dios, a rendirnos, pues? Pero bueno, y aquí ya se convirtió en predicación, ¿no? Entonces el punto es que, ¿por qué digo todo esto? Porque aunque estos hombres tenían mucha preparación, o sea, académicamente eran gente muy preparada, eso no lo es todo y nunca lo será. Bueno, ellos tenían que pasar estos 10 años, ¿no? Tenían que estar bien preparados. Otro rasgo distintivo de los jesuitas era la obediencia radical al Papa. Esa era otra forma de exigir obediencia absoluta, fíjense. Quizá una de las evidencias más llamativas de lo que buscaban en términos de obediencia era la regla número 13 de su famoso libro Los ejercicios espirituales. No lo lean, ¿no? Pero así se llama ese libro. Y ahí existía una regla, en la número 13, que decía esto:
Si queremos proceder con seguridad en todas las cosas, debemos aferrarnos al siguiente principio, es lo que decía. Lo que me parece blanco, lo creeré negro, si la iglesia jerárquica así lo define. Esto es algo bien peligroso. ¿Qué quiere decir, hermano? En español, cachanilla. Mire, que si yo estoy viendo en la palabra de Dios que, ¿verdad? Un principio, no robar, lo que sea, cualquiera, una enseñanza, una doctrina, pero la iglesia dice otra cosa. O sea, a ellos les decían, tienes que hacer lo que diga la iglesia. Tienes que hacer lo que diga el Papa. No importa lo que estés viendo, lo que veas. Es lo que diga el Papa y se acabó. Eso era lo que está diciendo, o era lo que estaba diciendo esta regla. O sea, ellos tenían una obediencia absoluta, eso al Papa, y eso ya es un tipo de idolatría. Porque no hay ningún hombre, ningún ser humano que no se equivoque, ¿sí o no? Todos nos equivocamos. No hay un ser humano o creado también infalible. El único que no se equivoca es Dios. Él es el único. Pero nosotros sí nos equivocamos. Y más los de acá del norte, ¿verdad, hermanos? Bueno, este es el credo de supervivencia de un soldado. Porque él venía de una formación militar. Y acuérdense que en el ejército se respetaban mucho y se respetan mucho las jerarquías. Si alguien tiene un superior, le debe obediencia completa. Así esté cansado, así esté desanimado. Por eso, bueno, aquí ya con eso terminamos. No vamos a alcanzar a ver las demás partes. La siguiente concluimos este punto y ya avanzamos en lo demás. Por eso, este es el peligro de ser formados según las ideas humanas. ¿Por qué? Porque se crean todo este tipo de cosas, de reglas, que aunque a lo mejor pueden buscar o tener una buena intención, no llevan a una obediencia a Dios como a Él le agrada. Y bueno, ya después vamos a ver un poquito más de ellos. Hicieron todo lo que hicieron, pero tenían esto, hermanos. Y esta obediencia absoluta al Papa es una completa ofensa a Dios. El que merece toda nuestra vida, toda nuestra obediencia completa, sin reservas, sin condiciones, como decía aquel canto viejito, ¿se acuerda? Es Él. Ahora que Dios ha puesto hombres, ha capacitado, ¿verdad? Hombres a quienes les ha delegado una responsabilidad espiritual, como son los ministros, los pastores, ¿verdad? Estar encargados de un grupo, de una comunidad, y Dios nos enseña que debemos orar por ellos, ¿sí o no? Y respetarlos, porque son una autoridad que Dios ha puesto, una autoridad espiritual. No son infalibles, porque obviamente se pueden equivocar, se han equivocado y se van a equivocar en el futuro, pero en la obediencia, la sumisión bíblica no es la que le dice que no, renuncia a tu razonamiento y a tu intelecto, y lo que diga eso, no importa lo que te diga eso, esa no es la sumisión bíblica, eso es otra cosa, eso es un régimen, ¿no? No, la sumisión bíblica es en obediencia a Dios, por lo que Dios es y Él representa, seremos obedientes también a lo que se nos enseña aquí en la iglesia. Si en algo, me voy a poner por mal ejemplo yo, si en algo yo trato de incitar a hacer algo que no es bíblico, yo me las voy a ver con Dios. ¿Sí me explico? Ahora no significa que si yo le pido, hermano, pues regálame su casa, no, pues ya el sentido común, hermano, ¿verdad? También el Espíritu Santo que no le diga, ¿no? A ver, ¿no? Pero la obediencia y el respeto debe estar siempre. Claro que sí. ¿Por qué? Porque en el orden bíblico, y además uno puede observar y puede saber también, Dios nos da ese discernimiento y hay que orar para que esté cada vez más ejercitado cuando alguien ha sido puesto por Dios. ¿Me explico? Cuando alguien ha sido establecido por Dios, no por sus riquezas, no por nada de eso, sino por Dios. Cuando Dios establece a alguien, verdaderamente, cuando Dios lo pone en un lugar, eso se puede ver, hermanos. Cuando Dios puso al rey David en el trono,
y el pueblo de Israel cambió para bien. ¿Se acuerdan? Cuando estaba Saúl, pues no tanto. Pero cuando Dios puso al rey David, o sea, porque Dios lo puso ahí, el pueblo de Israel, la nación de Israel, comenzó a prosperar. No solo materialmente, porque eso no es la única prosperidad que hay, hermanos. Espiritualmente, y Dios les empezó a dar la victoria. Empezaron a expandirse. Ya eso es otro tema, ¿no? Pero bueno, con esto vamos a cerrar la clase de hoy. Nos va a faltar un poquito más hablar de los jesuitas. Si Dios permite, la siguiente clase lo terminamos de ver. Y nos vemos, si Dios permite, el día sábado a las 5:30 para estar alabando al Señor, y el domingo para gozarnos una vez más. Amén. Ahí donde se encuentra, porque no acompañas en oración, podemos terminar este tiempo. Y si el Señor lo permite, nos estamos viendo. Amén. Oremos. Padre, damos gracias en esta hermosa tarde una vez más, porque nos ha permitido una vez más tener estos momentos de clase, de enseñanza de la historia de la iglesia. A lo mejor no leímos un versículo y no fue una explicación de un texto bíblico. Lo que sí es que son sucesos, acontecimientos que tenemos que saber, que tenemos que aprender, y que deben ser para nuestro ejemplo, para ya sea no repetirlo o también ver un buen ejemplo. Te pedimos que lo que hoy hemos aprendido, Señor, si hubo algo en lo que tú hablaste en nuestro corazón, que yo creo que sí, que eso se quede de nosotros. Ayúdanos a ser responsables con nuestro compromiso delante de ti, de aprender lo más que podamos hasta donde nuestras capacidades den, para saber y conocer cómo fue la historia de la Reforma, cómo se dieron todas estas cosas y todas las cosas que no estuvieron bien también, Señor. Ahora te pedimos que nos ayudes a llegar bien a nuestras casas, guarda nuestro camino de regreso, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien, cuida nuestras casas, a nuestra familia que nos espera en casa, Señor. Y si así lo permites, concédenos el estar aquí el sábado y también el domingo para venir a alabarte y adorarte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos...